y se ponía un velo para que no se asustaran los feligreses, las personas, porque él estaba pues resplandeciente por haber hablado con Dios. Y cuando miramos el texto en Lucas, en el capítulo 9, versículo 28, en el cual se leyó también, se habla también de la transfiguración, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, muy parecido como hacía Moisés, y se transfiguró. Ahora, cuando leemos a segunda a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 2 en adelante, es muy bonito porque Pablo dice, da una enseñanza, y dice, mire, Moisés se transfiguraba, su rostro resplandecía, y para no asustar a la gente, se ponía un velo. Mucha humildad de lo que vimos en la escuela. Un paréntesis. Hace unos 3 o 4 años, que yo dictaba la escuela dominical, preparaba el sermón, preparaba la escuela dominical, y entonces me venía acá y decía, como hicimos en la escuela dominical. Y entonces uno de los hermanos dijo, no hermano, ya no voy al culto. Porque lo mismo que se leyó lo mismo que dijimos en la escuela dominical, es lo que usted está predicando. Y yo me puse, ¿verdad? Pues sí, hermanos. Es que las lecciones cristianas, el autor, el que hace la reflexión, va de acuerdo a la liturgia de la iglesia metodista, o sea que toma la misma idea. Y en este mes de marzo, en la escuela dominical, vamos a hablar del discipulado. Y hoy hablamos de la humildad y la hospitalidad. Y precisamente de ese es el tema de hoy, aquí en el que vamos a ver. Es el tema del discipulado. ¿Cómo es un discípulo de Jesús? Así titulé yo la predicación. ¿Cómo es un discípulo y cuál es la misión que debe desempeñar un discípulo? ¿Cuál es la misión? Un discípulo de Jesús. Porque hemos pasado de incrédulos a creyentes. Y de creyentes a discípulos. Y luego dice que de entre los discípulos escogió a unos y los envió. Y a esos que envió los llamó apóstoles. La palabra apóstol es enviado. La palabra Cristo es ungido. Me dice una hermana, bueno, ¿y por qué mejor no dice ungido en vez de decir Cristo? Porque cuando un día le expliqué que anunciar significa querigma, que servicio significa diaconía, que comunión significa coinonía. Dice, hermano, pues entonces, ¿para qué no dice coinonía? Díganos comunión. Los hermanos lo van indicando a uno cómo es que uno debe ser pastor. Por eso la comunidad tiene el pastor que les gusta tener. Yo estoy aquí por eso. Bueno, entonces, las lecturas que hemos acabado de escuchar, lo que nos dice es cómo debe ser un discípulo, cómo debe ser un cristiano. Moisés se tapaba el rostro, muy humilde, dice que Moisés era muy humilde, se lo tapaba para que nadie se diera cuenta que se había divinizado. Jesucristo sube al monte y se transfigura delante de Moisés, de Elías, con Moisés y Elías, delante de Jacobo, Juan y Pedro. Y luego les dice, no se lo digan a nadie. Y Pablo dice, un momentico, yo sí le voy a decir a todos, a mí sí no me da vergüenza. Mire, yo sí se lo voy a decir a todos, soy cristiano. Y ya no me da vergüenza a mí porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Y ustedes me deberían imitar a mí, dice Pablo, y ustedes me deberían imitar a mí. Hagan como yo hago. Caminen como yo camino. Hagan lo que yo digo porque yo actúo como Cristo me lo dice. Amén. Así debe ser un cristiano. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos como Moisés a veces. Nos ocultamos detrás de un velo. Y dice Pablo, dice, no, un momentico. Si leen a Pablo, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice, no.
Ya no. Nosotros los cristianos tenemos que ser testigos explícitos donde estemos, sea comiendo, sea trabajando en la oficina, en cualquier lugar. Tenemos que decir que ya somos cristianos y que a Cristo nos hemos rendido y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el que profesamos con nuestras palabras y con nuestras obras. Por eso debemos aclarar lo siguiente: depende del concepto que tú tengas de Cristo, es como tú te vas a comportar. Amén. Depende de la manera en que tú creas de Cristo. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 9 de Juan, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento dice que quien le sanó la vista era un tal Jesús. Y hay muchos cristianos que creen, cuando uno le dice, ¿y quién es Jesús? Dice, un maestro judío, un rabí de Galilea, el Hijo del Hombre, como cualquiera de nosotros. Simplemente, y porque la palabra lo dice, Dios lo llenó de gracia y de bendición y fue un líder, estupendo líder. Así creen muchos cristianos, y hay bibliotecas hechos por teólogos, por cristianos biblistas, por predicadores, que creen que Jesucristo fue un hombre como cualquiera. Y dice, ¿cómo vamos a irrespetar a Dios? Si Dios es invisible, si Dios es amor, si Dios es espíritu. Y aquí no vemos a un espíritu. Aquí vemos un hombre como cualquiera que come y bebe como nosotros. Luego es imposible que ahí vaya a estar Dios. Y eso es una teología que viene desde el principio que se inició el cristianismo. Hubo dudas. ¿Quién es ese? Entonces unos decían, ¿es Jesús? ¿Un tal Jesús? Ese fue el que me abrió la vista. Pero más adelante lo vieron otra vez y le dijeron, ¿quién fue el que te abrió la vista? Dice, yo creo que es un profeta. ¿Ve? Subió un poquito más. Ya aceptó un poquito más de Jesús. Y más tarde lo volvió a encontrar. Y dice, ¿quién fue el que te abrió la vista? Y dice Jesús, soy yo. Se le reveló. Revelación. Hay una revelación. Se le quitó el velo. ¿Ve? Ese velo que tenía aquí se le quitó. Velar es tapar. Desvelar es quitar el velo. Por eso en el templo dice que inmediatamente cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó, porque ya quedó todo explícito, expuesto, revelado. Se nos reveló. Y el Apocalipsis que vamos a ver el miércoles en la escuela dominical, ahí también se llama el libro Apocalipsis, revelación. Se nos reveló. Y apenas se le reveló al joven, inmediatamente dice, yo creo en ti. Porque Jesús le dice, soy yo, el Cristo. Ese es el que te ha vuelto a la vista. Dice, y lo adoró. O sea que le dio ya la categoría de Dios. Para algunas personas, Jesucristo es un judío predicador, un maestro. Para otros es un profeta. Y para otros, además de ser un judío y profeta, es el Hijo de Dios. Ese es el texto de la transfiguración. El texto de la transfiguración se nos dice, mire, ustedes ya no tienen que poner un velo, ya no tienen que tapar, como lo hizo Moisés. Ustedes ya tienen que desvelar la verdad. ¿Quién es Jesucristo para ustedes? ¿Quién es Jesús? Entonces, porque había confusión, no se sabía quién era Jesús en ese momento. Entonces dice, bueno, yo les voy a mostrar quién soy yo. Y se llevó a Santiago, a Pedro y a Juan. Así comienza el texto. Si ustedes tienen la Biblia ahí, pueden mirarlo. Capítulo 9 de Juan, de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice así. Aconteció como 8 días después. ¿Después de qué? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras.
¿Cuáles palabras? Que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Si nosotros vamos hacia atrás, vemos que en el versículo anterior al 28, que es el 27, dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios, hasta que vean la manifestación del reino de Dios. ¿Y qué era lo que había hablado Jesús? Pues vamos al capítulo 9, al capítulo anterior. Dice que Jesús les había dicho lo siguiente: habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Por eso dice: vean que el reino de Dios, no morirán hasta que vean el reino de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Miren lo que hacían los discípulos de Jesús. Y nosotros aquí somos creyentes, y además de creyentes somos sus discípulos. La misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Nosotros somos discípulos. Puede ser que haya alguno que se cree apóstol. Por ejemplo, los que van a ir el jueves para Bracket. El jueves van a ir, entonces dice: como nos enviaron del Príncipe de Paz, somos apóstoles, somos enviados, ¿verdad? Pero hasta este momento aquí somos discípulos. Entonces, 8 días después de haber dicho esto, mire, 8 días después de haberle dicho a los discípulos que fueran con poder, le dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Así era como lo hacían los discípulos. Ese es el trabajo del discipulado: sanar, predicar, anunciar el reino donde esté, sin taparse. Ya el velo fue quitado, dice Pablo. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice: ya nosotros tenemos que ser explícitos, tenemos que salir por todas partes, salir todos con todo a todos para ganarlos a todos. Ya no tenemos que ocultarnos detrás de un velo. ¿Por qué tenemos que ocultarnos y decir: no, tú quieres cristiano, calladito? Como cuando se va a pedir droga. ¿Qué quieres? Cocaína, marihuana, como escondidito. ¿Qué quieres? Un preservativo. Van a la droguería, un preservativo. Eso era cuando yo estaba joven. Ahorita ya los muchachos lo cargan así, un preservativo, un condón, ya lo dicen, ¿verdad? Ya no hay ocultamiento. Pero así, como una cosa oculta. No, dice Pablo: no, ya no se oculten. Salgan ya. Salgan, digan. Porque ustedes tienen autoridad, ustedes tienen poder. Pero depende de qué concepto tienes tú de Cristo. Porque si tú tienes de Cristo el concepto de que fue un rabino, el rabí de Galilea, simplemente un judío, estás pensando como pensaba Herodes. Herodes decía: ese parece al que yo maté, a Juan. O estás pensando como el que piensan que es un profeta. Ese es Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ve? Ahora cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve? Pedro ya tenía el concepto, y por eso Pedro salió y predicó y dijo que nosotros que lo hemos dejado todo, y lo dejó todo y se fue a predicar. Y Juan lo dejaron las redes y se fueron a predicar. Y Mateo, que estaba cobrando impuestos, lo dejó todo y se fue a predicar. ¿Ve? Se fue a anunciar a Jesucristo. Lo dejan todo porque ya saben a quién siguen. Amén. Pablo dijo: lo tengo por basura, lo tengo todo, lo dejo todo con tal de ganarme a Cristo y de predicar a Cristo Jesús resucitado. Amén. De eso es que se trata. Porque cuando en el 7, si vemos leyendo Lucas 9 y luego cuando vamos al 7, que mientras los discípulos salieron a predicar,
Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. ¿Ve? Los discípulos salían a hablar de Jesús. Y Herodes, por el otro ladito, estaba escuchando las cosas que decían de Jesús. Y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, alguno de los profetas de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y los discípulos, confundidos, dijeron, ¿verdad? Hay que creerle a Herodes. Yo creo que Herodes tiene la razón, o la gente que dice que este es un profeta. ¿Tú quién eres? ¿No? Y entonces Jesús dice, bueno, vengan para allá, subamos al monte. Y cuando subieron al monte, dice que se transfiguró. Y apareció Elías. Luego Jesús no era Elías. Y apareció Moisés. Luego Pedro, Juan y Santiago dicen, no. Entonces Jesús no puede ser Moisés. ¿Ve? Y entonces, ¿quién es Jesús? Se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo el amado. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces ya cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? A los discípulos. Entonces dice, bueno, unos que Elías, porque le habían escuchado de Herodes y compañía. Otros que Jeremías, o alguno de los profetas, o Juan Bautista que ha resucitado. Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice Pedro, entonces Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el ungido, el enviado. Y entonces dice Jesús, muy bien, Pedro, excelente, ya lo sabes, ya lo has aprendido porque te lo he enseñado. Ya me viste allá en la transfiguración y ahora el Espíritu Santo te lo ha revelado. Ya no es carne ni sangre que te lo reveló, sino mi Padre Celestial que está en el cielo a través de tu Espíritu es el que te lo ha dicho. Y yo te digo de ahora en adelante, tú tendrás poder. Poder, porque te llamarás piedra, te llamarás roca, te llamarás fortaleza. Tú vas a ser vigoroso. Ya no serás el tímido, el miedoso, el que caminaba sobre las aguas y se hundía. El que cuando le dijeron, tú hablas como ese Galileo, dice, no, yo no soy. Tú estabas con ellos, no, yo no estaba. Porque lo negaba a Jesús quién era. Pero cuando reciba poder, cuando tengas poder, dice, saldrás y hablarás, porque el Espíritu Santo estará contigo. Ese es el vigor, esa es la fortaleza que da. El saber a quién servimos. Esa es la predicación del día de hoy. Los discípulos de Jesús tienen una misión, tienen un llamado. Y el llamado es a salir y predicar el Evangelio. Todos. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y salían y pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando todos. Y más adelante dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por mí la salvará. Porque ¿de qué aprovecha? Si alguien gana el mundo entero y se destruye a sí mismo y se pierde a sí mismo, pierde su alma. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de esto se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el reino y de los ángeles. Por eso Pablo dice, yo ya no me avergüenzo de seguir a Cristo. Yo a lo otro ya no me interesa, lo sigo a Cristo y no me avergüenza. Porque el Espíritu que está en nosotros nos lleva a decir, Padre, alabado sea el Señor, gloria a ti, Señor. Y nos volvemos ya espontáneos para hablar de Jesucristo. Amén. Esa es la predicación. Para eso fue que Jesús nos llamó. Yo me pregunto, ¿por qué existen los evangélicos? ¿Por qué existen los protestantes? ¿Por qué nacieron? Pues porque Jesucristo envió a la iglesia a hacer algo y ya
la iglesia no lo estaba haciendo. Entonces, como la iglesia ya no estaba cumpliendo con esta misión de salir todos con todos para ganarlos a todos, ir por todo el mundo y hacer discípulos de Jesucristo, enseñándoles todo lo que yo les he dicho, la iglesia se había encerrado en sí misma en la Edad Media. Entonces hubo un grupo de cristianos y dijeron, un momentico, protestemos. Y protestaron. Y nacieron los evangélicos. ¿Y por qué nacieron los pentecostales? Los pentecosteses en el siglo XX. Porque los cristianos, los presbiterianos, los anglicanos, los episcopales y los metodistas que estaban en esa época dirigiendo el mundo, ya no lo estaban haciendo. Entonces dijeron, como no lo están haciendo, entonces nosotros vamos a agarrar la bandera del cristianismo y vamos a salir por todas partes a anunciar el evangelio. Y lo llamaron pentecostales, pentecostalismo. Quienes los primeros que empezaron a alabar y a bendecir al Señor fue un presbiteriano y un metodista, un pastor. Son los que primero se rebelan. Porque los otros que no saben cómo se van a rebelar, ¿saben? Se rebelan los que saben. Entonces yo fue los que dijeron, vamos a hacerlo porque ya no, estamos perdidos. Acaba ahorita de pasar, algunos ya supieron de la iglesia metodista, que se reunieron extraordinariamente antes de los 4 años. Cada 4 años los líderes de la iglesia metodista, escogidos por votación, se reúnen para evaluar la iglesia y se reunieron extraordinariamente en este mes. Sí. Y luego se preparan para el próximo año, en el 2020, y hacen la reunión, la asamblea, y ahí van a decir cómo debemos ser metodistas, qué es la iglesia metodista, qué es lo que tiene que hacer durante esos 4 años siguientes, por dónde tenemos que hacerlo, qué es lo que tenemos que creer nosotros para no alejarnos del mensaje divino de Jesucristo. Cuando la iglesia se duerme, alguien despierta y levanta la bandera. Amén. Cuando la iglesia se extravía, alguien despierta de ahí, se regresa y dice, tenemos que seguir por el camino correcto. Aleluya. Somos discípulos de Jesús y nos envió a una misión concreta. Amén. 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 Esa es la transfiguración. Para aclararles a los discípulos, subió Jesús y le dijo, mire, este soy yo. Soy el que los envió a ustedes. Ahora, ¿qué conclusión sacamos nosotros? Pues sucede que en la mitad del boletín, si ustedes miran el boletín, en el centro del boletín está lo que nosotros hacemos aquí. Ahí están los 4 ministerios: iglesia y sociedad, evangelismo, educación cristiana y adoración. De ahí están las 4 cosas que nosotros hacemos aquí. La pregunta es, ¿eso que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús o porque a mí me gusta? En el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cada una de estas actividades que están acá, no las voy a leer debería leerlas para las personas que que nos ven en el video, pero para no alargar la predicación, ya tenemos los 4 frentes de trabajo. Aquí están en el boletín. Esas actividades las estamos realizando nosotros. Solamente vamos a implementar 3 más. De las que ya teníamos el año pasado, vamos a hacer 3 más o 2 más y vamos a continuar una que iniciamos. Una que vamos a iniciar es la atención a las personas mayores. Va a ser cada 15 días. Primer martes de cada mes y tercer martes. Eso que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque Jesucristo nos lo mandó, porque tenemos que ser discípulos de Jesús, porque tenemos que desvelar, ya no taparnos y decir, aquí está Jesucristo y en el nombre de Jesús vamos a hacer esta actividad para ganar almas para Cristo. Y ese ministerio de las personas mayores que vamos a tener, ¿cuál es el objetivo? Según si leemos este texto, es porque Jesucristo nos dio poder y autoridad
para con estas personas mayores sacarle los demonios, sanarlos, enviarlos a predicar y que se sanen de verdad. Algunas personas después de los 65 pues ya empiezan con los achaques. Entonces, para sanarnos. Otra actividad, los small groups, los grupos pequeños. La iniciamos el año pasado con temor y temblor. Empezamos con brío y al final teníamos escalofrío. ¿Por qué? Porque pensamos que Jesús es un judío. El rabí de Galilea, simplemente, un hombre cualquiera. Porque pensamos que Jesús es un profeta. Pero si pensáramos que el que nos envía es el Hijo de Dios, con poder espiritual, de derribar muros, de transformar personas, de compartir el Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias, de sanar, de transformar, si tuviéramos ese concepto, claro que todo el tiempo estaríamos bien animados. Pero no es que no tenemos nos falta es la idea. Nos falta es quién es Jesús. Y todavía no somos capaces de creer en nuestra fe que Jesús es el Señor, el Cristo. Dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando yo estaba preparando el boletín, yo dije, bueno, voy a poner el dibujito acá de la transfiguración de Jesús con Pedro, Santiago y Juan transfigurados. Y cuando vi que dice, y vino una voz desde el cielo, una nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dije yo, no, pues lo que tenemos que es quitarnos la cerilla de aquí. Por eso Jesús quitó, le destapó los oídos al sordo para que oyera. Le quitó al ciego, le devolvió la vista para que viera. Al tullido, para que caminara. Al que tenía la mano paralizada, ¿verdad? Que había uno con una mano seca y se la quitó para que dijera aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, a su nombre gloria, para que alzara las manos. Porque él hacía, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, levante las manos. O aunque sea para decir, dame Señor, todas las bendiciones las quiero recibir, tú tienes dones grandes para cada uno, yo las recibo con amor. Ya tenía las manos levantadas. Hasta que no lleguemos a ese concepto, no se nos quita el temor y el miedo. Porque si hay algo que nos da miedo es hablar de Dios. ¿Quién nos pone ese miedo? ¿Quién nos pone ese temor? Claro, el enemigo. Cuando Jesús hacía los milagros, lo acusaban. Tú haces esos milagros con el espíritu de Belcebú. Tú sacas al demonio con el espíritu del demonio. Dice Jesús, un momentico, ¿cómo voy a sacar yo con el espíritu del demonio? Voy a sacar al demonio. No es que si no se podría él dividir, se dividiría. No, yo lo hago es con el poder de Dios, la autoridad que Dios me dio. Lo que yo le he visto hacer a él y le he oído es lo que yo hago. Amén. Y ahora lo que nosotros oímos y lo que le hemos visto decir a Jesús y a la iglesia es lo que nosotros hacemos. Amén. Es eso. Muy bien, entonces tenemos esas dos cosas nuevas. ¿Quiénes de ustedes dicen yo voy, Señor? A la atención a las personas mayores, que la vamos a hacer los martes. Ya este martes, ¿verdad? Ya este martes a las 11. La persona que tenga de los que estamos aquí mayores de 65 años, bienvenidos. Welcome to the home. A la casa. Bienvenido al programa. Los small groups, ya sabemos que unos hacen de anfitriones y otros de líderes. Abramos las puertas de las casas. La iglesia se reúne en casas. Así empezó la iglesia metodista El Príncipe de Paz. En una casa. Con el hermano Felipe Ortiz. Que abrió la casa y ahí se creó la iglesia El Príncipe de Paz. Y el otro que vamos a empezar esta semana es la misión en Brackettville. ¿En el nombre de quién vamos a Brackettville? Amén. En Brackettville hay unas buenas pizzas. ¿Será que vamos solamente por comer pizzas? No, no vamos. Aunque comemos, pero comer pizzas y podemos ir cuando pasemos para San Antonio, para Uvalde, no hay problema. Aunque nos vean comiendo pizzas, no vamos a Brackettville a comer pizza. Vamos
es a evangelizar en el nombre de Jesús porque nos han llamado de allá. Y desde el año pasado quieren que nosotros vayamos y hemos querido negarnos y nos dice que volvamos, que vayamos, que ellos quieren porque ahí hay una iglesia, unas personas que hablan español y que quieren tener un servicio en español y escuchar el evangelio en español, y que como somos nosotros los que hablamos español, entonces que vayamos y le llevemos el evangelio. Aleluya. Esa es la misión de Brackettville. Vamos a hacer una iglesia en español, porque las iglesias que están allá son en inglés, todas son en inglés. Y ellos quieren escuchar el evangelio en español. Y como nosotros, Dios nos dio el privilegio a usted de hablar 2 lenguas, pues ustedes van a hablar en español allí. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de ir a la atención a las personas mayores? Nuestra comunidad, los small groups y la misión en Brackettville es transmitir la gracia de Dios. Decirles que hay pecado, pero que Dios en su infinito amor nos envió a su Hijo Jesucristo. Y que ahora quien crea en Jesucristo será salvo. Esos son los 5 pasos del plan de salvación. Gracia, pecado, Dios, Cristo y fe. Por gracia somos salvos. Vea el dedito que mira para arriba. La gracia de Dios. Y de eso son expertos los metodistas. Gracia anticipante, gracia santificadora y gracia santificadora y gracia glorificadora. Todo es gracia. Pero también hay pecado. Vea el dedo que señala. Estamos entre la gracia y el pecado. Y para renunciar al pecado, entonces Dios, en su infinito amor, que es el mayor, nos envió a su Hijo Jesucristo, el que está al ladito de Dios, el que se sentó a la diestra de Dios Padre. Y nos envió a Jesucristo para que con su muerte y resurrección nos comprara un lugar en el cielo, para que donde Él esté, estemos también nosotros. Y la salvación es solamente por fe. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mas no es por gracia, mas no es por obras que nos salvamos. Es por la gracia que Cristo nos dio a través de su muerte y resurrección. Y nosotros creyendo en Él es que somos salvos. Pero el mundo no lo sabe. Y como no lo sabe, nosotros somos los misioneros y los enviados. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en el día de hoy. Y por esta palabra que nos ha dado el Señor, nosotros ofrecemos nuestras oraciones. Nosotros ofrecemos nuestro tiempo. Y nosotros presentamos nuestros recursos. Los recursos que tú tengas. El tiempo que tú tengas y la oración que tú hagas. Eso es para la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que el reino de Dios se haga presente. Gracias, Señor, porque hay personas dispuestas a orar, porque hay personas dispuestas a dar su tiempo para la obra tuya, Señor, y sobre todo porque hay personas que aunque no tienen tiempo y por su trabajo o por otras cosas que hagan, envían sus recursos para los que sí puedan hacer la obra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.